Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy traemos un video nuevo acerca de las horas extra, los premios de puntualidad, asistencia, bonos y gratificaciones y los días de descanso. Como siempre, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que le den like a este video y estamos en todas las redes sociales como Corporativo Mexicano de Contadores Públicos. Esta es la de YouTube, tenemos Facebook, tenemos también lo que es Instagram y por último TikTok. Entonces puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en donde estaremos subiendo pues contenido acerca de cualquier tema contable. Pues bien, sin más rodeos, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Me presento, soy el contador público Irving Carmona y pues vamos a dar inicio. Pues como se los mencionaba al inicio de este video, lo que vamos a ver el día de hoy, pues sería horas extra, días de descanso, premio de puntualidad, premio de asistencia y qué es lo que va a pasar con los bonos y gratificaciones. Vamos a iniciar con las horas extra y vamos a empezar con la Ley Federal del Trabajo. En su artículo 66 establece que podrá prolongarse la jornada de trabajo sin exceder de 3 horas diarias ni 3 veces a la semana. Entonces aquí estamos viendo que no vamos a poder exceder de 9 horas a la semana. ¿Por qué de 9 horas? Porque estamos hablando que son 3 horas diarias, 3 veces por semana. Entonces hacemos la multiplicación y nos van a dar que son 9 horas por semana. El artículo 67 establece que las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. El artículo 68 de la misma ley establece que la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí ya nos está mencionando la misma ley que cuando exceda de 9 horas a la semana, vamos a pagar un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. Entonces, aquí mismo nos está mencionando que son 9 horas a la semana las que nos hacía mención hace un momento en el artículo 66. Pues bien, vamos a seguir con la ley del impuesto sobre la renta, que nos hace mención o que nos establece lo siguiente. En su artículo 93, en la fracción número 1, nos establece que las horas extra de salario mínimo que no excedan los límites de la Ley Federal del Trabajo deben ser consideradas como exentas. Es muy importante lo que acabamos de mencionar. Horas extra de salario mínimo que no excedan los límites de la Ley Federal del Trabajo se van a considerar como exentas. Las horas extra de salarios superiores al mínimo deben ser consideradas el 50% exento y el 50% grabado. Para el 50% exento que estamos hablando hace un momento, este no deberá de exceder de 5 veces el salario mínimo en la semana. Vamos a dejar ahora sí en claro las cosas. Si se trata de un salario mínimo, se consideran en su totalidad como exentas. Si se trata de un salario superior al mínimo, 50% exento y 50% grabado. Pero ese 50% que está exento no deberá de exceder de 5 veces el valor de la UMA a la semana. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Las horas extras se pagarán triples cuando excedan más de 3 en un día, más de 3 veces a la semana o que sean de más de 9 horas a la semana, ¿vale? Entonces, si en un día un trabajador labora de tiempo extraordinario 4 horas, entonces estamos hablando que 3 se van a considerar como dobles y una se va a considerar como triple. Esto
vamos a tomar en consideración lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo, los límites de la Ley Federal del Trabajo y también lo que nos hace mención el artículo 93 de la ley del ISR. Entonces, hay que tener en consideración lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué nos hace mención o qué nos establece la ley del Seguro Social? En su artículo 27 nos hace mención que se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Fracción 9, el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, que es lo que vimos hace un momento. Es únicamente, pues, darle una leída a lo que hace mención la Ley Federal del Trabajo. Pues vámonos con un pequeño ejemplo para ver ahora sí qué es lo que va a estar grabado y qué es lo que va a estar exento en materia de impuestos sobre la renta. Entonces, vamos a tener dos ejemplos, uno con salario mínimo, que sería 248.93, y otro con un salario superior al mínimo. Entonces, tenemos los límites, en este caso, que nos hace mención la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lunes, martes y miércoles, 3 horas cada uno de estos días. Estamos hablando que son 3 horas diarias y 3 veces por semana. Dentro de lo que nos establece la ley del impuesto sobre la renta, pues ya estamos dentro de los límites, ¿no? Para que se consideren como horas extras dobles. Para que se consideren como horas extras triples, pues tendrían que superar ya sea de 3 horas diarias, tendría que ser superior a 3 horas diarias, o tendríamos que exceder de 3 veces por semana. Entonces, en este ejemplo, pues ya estamos viendo que a partir del jueves y viernes ya se exceden de las 3 veces a la semana. Pues bien, ahora sí, ya haciendo los cálculos directamente, pues tenemos aquí que son lunes, 3 horas diarias. Entonces tenemos aquí 3 horas diarias, lo vamos a multiplicar por mi salario por hora, que es de 31.12. ¿Cómo determinamos mi salario por hora? Pues vamos a dividir los 248.93 entre 8 para que tengamos el salario por hora, que sería en este caso de 31.12. Una vez que ya tengo mi salario por hora, pues ya puedo manejarlo en cuestión a mis horas extra. Ahora, vamos a multiplicar las 3 horas del día lunes por mi salario por hora por 2. ¿Por qué por 2? Porque estamos hablando de horas extras dobles. Entonces, el primer día yo le voy a pagar a mi trabajador 186.70. En consideración, pues deberíamos de tener lo mismo para martes y para miércoles, porque estamos manejando las mismas horas extras. Por 3 por 2. Aquí está. Entonces tenemos total de horas extras dobles, 560. Después de superar los límites que vienen establecidos en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues nos habla o nos hace mención de horas extras triples. ¿Cómo se van a calcular las horas extras triples? Pues vamos a tener mi salario por hora por 3, que son las 3 horas que se están cubriendo, por 3, otra vez por 3, porque son triples. Entonces, el primer día de horas extras triples se le van a pagar 280.05. Y en teoría nos debe de dar lo mismo para el día viernes. Ahora sí, vámonos en temas de impuestos sobre la renta. En este caso, estamos hablando de un salario mínimo, 248.93. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 93, nos establecía o nos establece que se considerarán exentas siempre y cuando se trate de un salario
mínimo. Entonces, en este caso, pues la suma de mis horas extras dobles, pues van a estar exentas. ¿Y qué va a pasar con las horas extras triples? Pues estas van a estar grabadas en su totalidad. Ahora, ¿cómo sé que van a estar grabadas en su totalidad? ¿Por qué no van a estar exentas igual que las horas extras dobles? Pues bien, como nos vamos a regresarnos a lo que nos establece la ley del impuesto sobre la renta. Nos dice las horas extras del salario mínimo que no excedan los límites de la ley federal del trabajo. Entonces, en este caso, estamos excediendo los límites que nos marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ya no pueden ser exentas porque estamos excediendo los límites. Es por eso que ahora se van a considerar en su totalidad grabadas al 100%. Entonces, así nos quedaría el primer ejercicio en materia del salario mínimo, 9 horas a la semana para dobles y 6 para triples. En total de horas tenemos 15. 560 va a estar, pues ahora sí que exento, que son la suma de las horas extra dobles, y 560 va a estar grabado, que son las sumas de las horas extra triples. ¿Qué pasa cuando se trate de un salario superior al mínimo? Aquí vamos a borrar esto. Ya no vamos a manejar ahora el salario mínimo, vamos a manejar un salario superior al mínimo, en este caso de 300 pesos. Para sacar mi salario por hora, como se los comentaba hace un momento, pues hacemos la división. 300 entre 8, tenemos salario por hora 37.50. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Tenemos 37.50 por 3 horas, tiempo extraordinario por 2, tenemos 225. Lo mismo va a aplicar para martes y para miércoles. 37.50 por las 3 horas que estoy cubriendo por 2, porque son dobles. Entonces tenemos 675. Ahorita lo voy a poner aquí abajo. Todavía no vamos a ver qué es lo que está exento y qué es lo que está grabado, porque vamos a hacer aquí otra cosa. Horas extra dobles, tenemos 675. Si recordamos, en el artículo 93 nos mencionaba algo muy interesante. Las horas extra de salarios superiores al mínimo deben ser consideradas 50% exento, 50% grabado. El 50% exento no debería de exceder de 5 veces el salario mínimo en la semana. Entonces, vamos ahora a realizar esto con números. ¿Cuáles van a ser mis topes? Pues mi tope va a ser que tengo 108.57 de mi valor de la UMA, y esto multiplicado por 5. ¿Por qué por 5? Porque es lo que me está marcando la ley del impuesto sobre la renta. Mi tope va a ser de 542.85. Aquí ya lo teníamos en un ejercicio que ya había realizado con anterioridad. Ahora sí, ¿cuál va a ser mi grabado y mi exento para mis horas extra dobles? El totalidad de mis horas extra dobles es de 675. Pues tendría que realizar una resta muy sencilla. Vamos a borrar esto. Tengo 675 el total de mis horas extra doble menos 542.85, que es el tope de mis 5 UMAS. Exento va a estar
2.85, que es mi tope, y grabado va a estar 132.15. En total me debe de dar 675, que es el total de mis horas extra dobles. Aquí lo tenemos, 675. Para el caso de las horas extras triples, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos salario por hora 37.50 por las 3 horas de tiempo extraordinario, por 3 porque ahora son triples. Tenemos 337.50. Aplicamos lo mismo para el día viernes. En este caso, pues tenemos lo mismo, 337.50. Las horas extras triples van a estar grabadas en su totalidad. Horas extra dobles va a estar exento 542.85. En este caso, como superé el valor de 5 veces la OMA, pues va a grabar 132.15. Horas extra triples, pues van a grabar en su totalidad, en este caso 675. Días de descanso. Igual, vámonos a la Ley Federal del Trabajo primero. Artículo 69. Por cada 6 días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos, con goce de salario íntegro. En el artículo 61 establece que se procurará que el día de descanso sea en domingo. Los trabajos que presten su servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional del 25% sobre el salario de los días ordinarios. El artículo 73 nos establece que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador un salario doble por el servicio prestado. Ahora, en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, tenemos que son días de descanso obligatorios el 1 de enero, el primer lunes de febrero, tomando en consideración el 5 de febrero, que es el día obligatorio, el tercer lunes de marzo, tomando en consideración que el día festivo es el 21 de marzo, el 1 de mayo por ser el día del trabajo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre, esto en consideración al 20 de noviembre, que es el día oficial, y por último, el 25 de diciembre. Ahora, vamos a la ley del impuesto sobre la renta. El artículo 93, en su fracción 1, establece que la prestación de servicios en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución que no excedan los límites de la Ley Federal del Trabajo que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de servicios en días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, pues estará exento y no deberá de superar 5 veces el salario mínimo en la semana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues va a estar exento el día de descanso en un 50% siempre y cuando no exceda de el valor de 5 veces la UMA. Vamos a ver qué nos dice la ley del Seguro Social. El artículo 27 de la ley del Seguro Social establece que el salario base de cotización se integra por los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, en este caso iría prima vacacional y prima dominical, comisiones, prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o prestación que se le entregue al trabajador por su trabajo. Pues ahora sí, vámonos a los números. Nuestro salario diario va a ser de 400 pesos. Este va a ser nuestro ejemplo. Si el trabajador labora en un día de descanso obligatorio, se le va a pagar un 200% de su salario. Entonces, estaré percibiendo 800 pesos. Ahora, ¿qué pasa si de igual forma este trabajador pues labora el día de su descanso? Hay que tomar en consideración que lo vimos en la Ley Federal del Trabajo, que existen
días de descanso obligatorios, como lo marca la Ley Federal del Trabajo, y también existen días de descanso. Puede ser que el trabajador labore 6 días y descanse el domingo. Trabaja de lunes a sábado y descansa el domingo. Puede ser que el trabajador labore de lunes a viernes y descanse sábado y domingos, pero puede ir a trabajar a lo mejor el día domingo por una ocasión extraordinaria, etcétera, no lo sé. Pero ¿qué va a pasar si el trabajador labora el día domingo? Pues se le pagará, aparte de su salario, una prima dominical del 25%. Entonces, estamos hablando que aparte de su salario de 400 pesos, va a estar recibiendo una prima dominical del 25%, que esto sería 100 pesos extra de su prima dominical. Una vez que ya determinamos la prima dominical, ¿qué va a pasar si está exento o está grabado para ISR? Pues bien, en el artículo 93 de la misma ley nos hace mención que la prima dominical va a estar exento a el valor de una UMA. ¿Qué quiere decir? Que va a estar exento a 108.57. En este caso, pues mi prima dominical es de 100 pesos, entonces va a estar exento en su totalidad, porque no supera el valor de una UMA, que es de 108.57. ¿Qué pasaría si mi salario fuera de 500 pesos? Pues ya estaríamos hablando que mi prima dominical sería de 125. Entonces, si mi prima dominical es de 125 y el tope para exención es de 108.57, pues haríamos una resta para determinar el monto grabado. Entonces, esto estaría exento y esto graba para ISR. En total, tengo pues los 125 pesos. Así es como se manejaría en materia del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasaría en materia de seguridad social? Pues lo vimos hace un momento. En materia de seguridad social, en el artículo 27, pues nos dice que integraría directamente a mi salario base de cotización. Pues bien, ahora sí, vámonos en materia de seguridad social para determinar lo que es mi salario base de cotización, integrando lo que es mi prima dominical. Pues bien, tengo aquí lo que es mi cuota diaria, que ese va a ser 1, siempre va a ser 1. Tengo mi prima vacacional. ¿Cómo voy a determinar el factor de integración de mi prima vacacional? Pues tendría que hacer una operación que sería 12. ¿Por qué 12? Porque son los días mínimos que tenemos en la Ley Federal del Trabajo como vacaciones a mi trabajador. Esto lo voy a multiplicar por el 25% del valor de mi prima vacacional. Y esto lo voy a dividir entre 365. Aquí ya tengo mi factor de integración de mi prima vacacional. Ahora, para determinar el factor de integración de mi aguinaldo, pues es más sencillo todavía. Voy a dividir los 15 días de aguinaldo que me corresponden por ley entre 365. Y voy a obtener lo que es mi factor de integración de mi aguinaldo. Si vemos ahora, mi factor de integración ya es el que conocemos regularmente, que es de 1.0493, que es el que regularmente estamos ocupando para determinar mi salario base de cotización. Si yo lo dejo así, pues este sería mi salario con el que yo daría de alta a mi trabajador, 419.73 en materia de seguridad social. Si yo tuviera mi salario mínimo, ya esto es un poco más conocido para nosotros. Un salario mínimo de 248.93 ante el IMSS quedaría en 261.20 o punto 21 en este caso por las decimales que estamos ocupando. Pero bueno, vamos ahora a realizar la prima dominical. Para determinar mi factor de integración de mi prima dominical de forma diaria, pues yo voy a multiplicar 52 por el 25%. ¿Por qué 52? Son 52 semanas en todo un año
y lo voy a multiplicar por el 25% de mi prima dominical. Esto lo voy a dividir entre 365 y me va a dar mi factor de integración para determinar ya ahora sí mi salario base de cotización con mi prima dominical. Ahora, si lo hacemos con números al año, pues vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos mi cuota diaria que es de 400 pesos. Lo vamos a multiplicar por los 365 días del año y me va a dar 146,000 pesos al año. Prima vacacional va a ser un poco parecido a lo que veíamos manejando por factor de integración. Sería mi prima vacacional, vamos a multiplicar mi cuota diaria, que serían 400 pesos por 12. ¿Por qué por 12? Porque son los 2 días de vacaciones que me corresponden por el 25% y así es como voy a obtener mi prima vacacional. El aguinaldo, ¿cómo lo voy a obtener? Pues simple, hay que multiplicar únicamente mi salario, mi cuota diaria, por los días de aguinaldo que me corresponden, que son 15 por lo menos. Y para la prima dominical, que será un poco parecido a lo que manejamos en factor de integración. Vamos a multiplicar mi cuota diaria por el 25%, que es la prima dominical, por 52 y voy a obtener una prima dominical de 5,200 de forma anualizada. Hacemos la suma. Si hacemos la suma de todos estos valores, nos va a dar 158,400. Esto lo voy a dividir entre 365 para que me dé mi salario base de cotización de forma diaria. Y así quedaría en 433,97, que prácticamente será lo mismo que hicimos con el factor de integración. Vámonos al premio de puntualidad y premio por asistencia. De acuerdo al anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal, nos establece lo siguiente. Los premios por asistencia y puntualidad no son prestaciones de naturaleza análoga a la previsión social. Si queremos indagar un poco más acerca de la previsión social, los invito a que lean el artículo 7, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por lo anterior, lo mejor es considerar grabado para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta los premios de puntualidad y asistencia en su totalidad. En materia de seguridad social nos hace mencionar lo siguiente. En su artículo 27 establece que se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. En la fracción número 7 establece los premios de puntualidad y asistencia siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase del 10% del salario base de cotización. Ahora, vámonos a los números. Hablando en materia de impuesto sobre la renta, no lo vamos a manejar mucho porque ya sabemos que está grabado en su totalidad. Entonces, vámonos ahora a lo que es el IMSS, ¿no? Vámonos al salario base de cotización. Vámonos únicamente al premio de puntualidad y al premio de asistencia. Ahorita ya vimos hace un momento cómo determinar todos estos números, entonces vámonos directamente al premio de asistencia y puntualidad. Tenemos premio de puntualidad y asistencia. Van a ser 2,000 pesos de forma mensual. Entonces, para determinarlo de forma diaria, tendríamos que dividir los 2,000 pesos de forma mensual entre 30 y me va a dar 66,67. Esto es lo mismo que yo tengo en estos dos casos. Ahora me hace mención o me establece la Ley del Seguro Social en su artículo 27 que va a estar exento siempre y cuando no rebase del 10% de mi salario base de cotización. Hasta la prima dominical, vamos a hacerlo aquí. Hasta la prima dominical yo tengo la suma de mis conceptos entre 365. Yo tengo un salario base de cotización de 433,97. Hasta mi prima dominical. Vamos aquí a poner una rayita para que se sepa que hasta ahorita tenemos un salario base de cotización de 433,97. Para saber
si va a superar o no va a superar el 10%, vamos a hacer lo siguiente. Tengo 433.97 por el 10%. Entonces, mi límite es de 43.40. Y aquí yo tengo 66.67. Estos 43.40 son de forma diaria. Vamos a hacer la resta. Entonces, 23.27 va a integrar para mi salario base de cotización. Y los 43.40 van a estar exentos para el salario base de cotización. Para hacerlo de forma anualizada, vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a hacer la resta. La resta de mi premio de puntualidad de asistencia, que es de 66.67, menos 43.40 por 365. Esto me va a dar 8,492.33. En consecuencia a esto, yo tendría que hacer la suma, ahora sí, de todos mis valores para sacar ahora mi nuevo salario base de cotización. La suma sería pues de 175,384.67. A esto únicamente lo voy a dividir entre 365 y mi salario base de cotización ante el IMSS sería de 480.51, ya integrando lo que es la prima dominical, integrando lo que es mi premio de asistencia y también integrando lo que es mi premio de puntualidad, tomando en consideración el 10% exento en materia de seguridad social. Ya vimos que para ISR está grabado al 100%. Pues bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado este video. Ya sabes que puedes complementar pues la información viendo el cálculo de nómina 2024, en donde vemos ya directamente pues cómo calcular el ISR ya en una nómina y de igual forma pues cómo calcular las cuotas obreras. También este video lo puedes complementar de acuerdo al subsidio al empleo que salió en mayo 2024. Te invito a que me regales un like o un comentario si es que te agradó este video y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego.